Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada 11, episodio 6. Imágenes de octubre. Y en la historia que les traemos hoy día, el camarada Cherkov trabaja duramente purgando aquellas imágenes. Pero lo insospechado está en revertir ese proceso. La nieve caía lentamente, cubriendo de esa misma manera los adoquines de blanco de la Krasnaya Ploshchad, de la Plaza Roja, en la orilla este de las murallas del Kremlin. Pero eso tenía sin cuidado al capitán Tovarish Vladimir Alexei Cherkov, que en vez de mirar por la ventana hacia la plaza, estaba enfrascado leyendo las órdenes que habían llegado aquella mañana del Politburó. Sobre su escritorio de trabajo, la radio, que estaba encendida, transmitía el último discurso del Tovarish secretario general Joseph Stalin, pero Cherkov solo tenía ojos para sus órdenes, que había releído por cuarta vez para estar completamente seguro y poder así cumplir con su deber con la patria, como experto de la oficina de propaganda del partido. Cherkov limpió sus anteojos y exclamó: "Teiditei botiena". Asombrado, pero eran sus órdenes. Así que revisó cuidadosamente el negativo bajo la lupa bifocal. La fotografía mostraba claramente al camarada secretario general a orillas del río Moskva, sonriendo junto con el jefe de su policía secreta, el capitán Nikolai Yezhov. Las órdenes claramente decían que el camarada Yezhov, que había caído en desgracia algunos meses antes, había sido finalmente fusilado aquella mañana en uno de los cuarteles desconocidos de aquella misma policía secreta que algunos años antes él mismo había contribuido a crear. Y las órdenes que seguían el sumario eran muy claras. El camarada Yezhov nunca había sido la mano derecha de Stalin. Para efectos de la documentación oficial, estaría todavía internado en un asilo para dementes, luego de su retiro muchos años antes, durante los tiempos del camarada Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin. Lo que fuera de él daba lo mismo. El camarada Yezhov jamás había existido bajo las órdenes del Politburó o del camarada secretario Stalin. Cherkov sacó una botella de Stolichnaya que escondía debajo del escritorio que el partido le había asignado en el estudio fotográfico de la oficina de propaganda. Y aunque era mucho antes del mediodía, miró el retrato de cuerpo entero del bolchevique Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, que estaba frente a él, y se tomó un trago a su honor, directamente del gollete de la botella, diciendo calladamente al retrato: "Zazda Roye". Luego de aquel pequeño ritual, tomó su mejor pincel de pelo de camello y comenzó el arduo retoque del negativo, lentamente borrando a Yezhov de la imagen. Desde el vestíbulo sonaba incesante la radio, que continuaba tocando los himnos del partido. Después de varias horas de trabajo, la fotografía mostraba un Stalin solitario mirando a la cámara a orillas del río. Cuando terminó, era más allá de la medianoche. Se restregó los ojos cansados, bostezó y dejó el negativo en el escritorio de producción, antes de salir al brutal invierno de Moscú. Cruzó la plaza bajo un cielo estrellado pero inclemente, dobló por una calle cubierta de nieve y se dirigió a su casa en el distrito de Chamonix.
Al entrar a su departamento, lo hizo lentamente, porque no quería despertar a Sonia, su mujer, ni a Nikolai, su hijo. Sencillamente se sacó los zapatos y la chaqueta y se metió rápidamente en la cama sin que Sonia se diera cuenta. Al otro día, por la mañana, desayunaba leyendo vagamente las noticias en el diario Pravda. Mientras Sonia le servía más café, ella le dijo: «Dobraya utra, Vladimir. Anoche no te sentí llegar. Tiene que haber sido más allá de polnoch. Y no te sentí llegar, mush. El partido te está dando mucho trabajo». Sonia, mujer, es un honor muy grande trabajar para Rodinia, la madre patria socialista. Un bolchevique no ha de descansar hasta que su deber con el partido esté cumplido. Pero Vladimir, nuestro pequeño Nikolai te echa mucho de menos. La última semana no has cenado ningún día con nosotros y tu hijo apenas te recuerda. Le he mostrado nuestra foto, esa de cuando estábamos felices, recién casados, y que guardas en tu escritorio secreto, y no te ha reconocido. Es como si fueras un extraño, Vladimir, que está junto a mamá. Mush, Nikolai te necesita. Sonia, mujer, es que no entiendes. Es por la patria, es por la revolución y el Estado socialista. Vladimir, te lo digo por última vez, o tu simia, tu familia o el partido. El pequeño Nikolai, sin entender qué era lo que tenía a sus padres discutiendo acaloradamente, se puso a llorar desconsolado. En el furor de la discusión, Vladimir Alexei Cherkov arrojó el Pravda al suelo, donde en primera plana aparecía otra foto diferente a la de los recién casados. Era la foto del camarada secretario Stalin a orillas del Moskva, sonriendo solitario a aquella cámara. El capitán Tovarish Vladimir Cherkov salió de la casa dando un portazo, dejando a una Sonia descontrolada y a un Nikolai que lloraba en el suelo. Y sin darle más vueltas al asunto, se dirigió a la oficina de propaganda del partido. Pasó caminando por las murallas rocas cubiertas de nieve del mausoleo del bolchevique Lenin y cruzó la plaza hasta llegar a su oficina, donde lo esperaban nuevas órdenes y nuevas fotografías. Se sacó la chaqueta y se sentó lentamente detrás de su escritorio, olvidándose completamente de Sonia y de Nikolai, porque Rodinia, la madre patria socialista, estaba antes de todo. Frente a él había muchas más fotografías, tal vez demasiadas. Esta vez eran imágenes de varios jerarcas del Politburó que habían también caído en desgracia luego de la última gran purga. Frente a él estaban los retratos oficiales del partido con imágenes de Sergei Kirov, Lev Kamenev e incluso de su propio jefe, el periodista Artemij Shalatov, director de las publicaciones oficiales del Estado, que también había caído en desgracia. Y otra vez, las órdenes también eran claras. Ninguno de ellos jamás había existido en la historia oficial de la patria, por lo que deberán también ser sistemáticamente borrados de todas las imágenes oficiales. Cherkov respiró profundamente y dirigió la mirada hacia su compañero, el retrato de Tovarish Lenin, como preguntándole el sentido de aquello. Pero órdenes eran órdenes, las órdenes del partido. Sacó como siempre la botella de Stolichnaya y saludó como todos los días Zazdarovye, tomándose un trago antes de enfrascarse en la nueva tarea. Seleccionó nuevamente sus pinceles de pelo de camello y continuó removiendo pincelada tras pincelada a los jerarcas caídos en desgracia.
hasta que nunca existieran en la historia oficial. Sabía que esta vez se demoraría varios días en el trabajo, por lo que no tenía sentido quedarse aquel día hasta tarde, pero aún así continuó trabajando hasta pasada por noche aquel día, y luego al otro día, y el que siguió por semanas y semanas, porque era su deber. Aquella noche, varios meses después, y a diferencia de las otras noches al volver del trabajo, Sonia lo estaba esperando en la puerta. Tenía los ojos enrojecidos claramente por haber llorado toda la noche. Cherkov la quedó mirando y le dijo: «Jenchina, mujer, ¿qué es lo que pasa?» Sonia, sin responder, apuntó con su mano hasta la cuna donde estaba Nikolai. Cherkov se acercó a la cuna y notó la respiración entrecortada y dificultosa de su hijo. Le puso la mano en la frente y notó cómo ardía de fiebre. Trató de despertarlo, sacudiéndolo, pero Nikolai siguió respirando entrecortadamente sin despertar. Y el tovarish capitán Vladimir Cherkov, por primera vez en años, perdió la compostura y le gritó desesperado a su mujer: «Sonia, ¿qué es lo que tiene Nikolai?» Sonia siguió llorando en silencio sin responderle. Vladimir, desesperado, descolgó el teléfono, le dio un par de vueltas a la manivela hasta que le contestó la operadora. Aquí la operadora. ¿En qué puedo servirle, Tovarich? ¡Viva Stalin! ¡Viva la revolución! Cherkov estuvo a punto de gritar desesperado, pero se contuvo. Respiró hondo y, como ciudadano respetable, le dijo con una calma disimulada a la operadora: «Da zdravствует revolucija, Tovarich. Disculpe lo avanzado de la noche, pero necesito un médico». La operadora hizo los arreglos necesarios y algunas horas más tarde el médico llegaba a la casa de los Cherkov. Luego de examinar cuidadosamente a Nikolai, se le dirigió la palabra a Vladimir, aunque mirándolos a los dos. «Tovarish Cherkov, Lady, el niño se encuentra muy enfermo y tiene mucha fiebre. Pueden tratar de bajarla con compresas de agua fría para que pase la noche, pero tengo que ser sincero, no hay muchas esperanzas». El doctor sugirió llevar al niño de urgencia al hospital del pueblo, pero sus ojos indicaban que no tenía mucho sentido hacerlo. Cherkov sacudió la cabeza negándose, así que el doctor empaquetó su maletín y salió a la calle, dejando sin decir nada más una pequeña botellita con aspirinas para ayudar con la fiebre sobre la mesa del comedor. Así, Vladimir y Sonia Cherkov pasaron el resto de aquella noche diabólica turnándose para preparar las compresas frías, tratando de bajar la fiebre de Nikolai y mantenerlo vivo hasta la mañana. Y cuando finalmente llegó la mañana, el niño seguía milagrosamente vivo pero inconsciente. Pero la mirada de Vladimir ya no estaba enfocada en él, sino que en la ventana, por donde un tímido sol invernal comenzaba a iluminar la pieza. Era, por supuesto, de mañana. Era hora de ir a trabajar por el partido. Así que Vladimir, frente a la mirada incrédula y desesperada de Sonia, desarrugó cuidadosamente su corbata, la chaqueta que no se había sacado en toda la noche, le dio un beso a la frente ardiente de su hijo, salió a la calle hacia las oficinas de propaganda a cumplir con su deber con Rodinia, la madre patria, la patria socialista, mientras Sonia le gritaba desesperada desde el interior de la casa. Así,
Llegó a las oficinas del partido, sacó la botella y le dio un trago largo sin levantar los ojos hacia el retrato. Dejó la botella sobre el escritorio y sistemáticamente continuó borrando, entre otros, al mismo Trotsky de las imágenes oficiales, sin pensar en nada más, sin dirigirle la mirada al bolchevique Tovarich Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin. Cuando finalmente volvió a casa, encontró a una Sonia sentada inmóvil al lado de la cuna de Nikolai. El niño ya no se movía. Y pasaron los días, los meses, los años, pero Vladimir Alexei Cherkov había perdido la cuenta del tiempo desde que habían enterrado al niño en el cementerio de Novodevichy, o de cuando Sonia finalmente lo había abandonado. Pero a pesar de todo, el capitán Vladimir Alexei Cherkov seguía empecinado en borrar de la historia a incontables jerarcas que habían caído en desgracia luego de todos esos años. Rara vez abandonaba su escritorio, pero aún así ya nunca más miraba el retrato que estaba frente a él. Solo la botella de Stolichnaya Polanska y los himnos que se escuchaban desde el vestíbulo lo acompañaban mientras continuaba con su trabajo. Había sacrificado todo por la revolución, por la madre, por la gran madre rusa, y lo había perdido todo en el proceso, hasta que no pudo más. Golpeó la mesa con rabia y furioso arrojó los negativos al suelo, furioso de lo estúpido que había sido, de cómo había descuidado a Sonia y había dejado morir a Nikolai sin que lo reconociera. Contempló las fotos en las que había trabajado, que ahora yacían manchadas por la pintura que todavía no estaba seca, desparramadas por el suelo, y supo cuál era realmente su deber. De pronto supo exactamente qué era lo que tenía que hacer, y sin pensarlo dos veces, tomó sus pinceles y pinturas y la botella de vodka sin cerrar el cajón del escritorio. Salió a la calle, hacia la Plaza Roja, llevando la botella del cuello en una mano y los pinceles en la otra. Cruzó por la Catedral de San Basilio hasta llegar al imponente mausoleo de mármol rojo que estaba a su derecha. Entró lentamente y caminó solitario por los azulejos hasta llegar al ataúd vitrina donde yacía desde su muerte el bolchevique Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin. Lo miró por unos instantes, se cuadró militarmente y después de hacer una venia sutil, colocó la botella de Stolichnaya a los pies del jerarca muerto. Luego salió lentamente del mausoleo sin volver nunca más la mirada atrás. Y a pesar del frío inclemente que hacía en la Plaza Roja, sintió un calor que había olvidado totalmente dentro de su corazón, mientras caminaba finalmente de vuelta a su casa. Abrió la puerta y cruzó la sala vacía y polvorienta, tal y como había quedado cuando Sonia se había ido hasta su escritorio secreto. Buscó frenéticamente entre papeles mustios hasta que encontró los negativos de aquella fotografía que se había tomado con Sonia poco después de casarse, en la que Nikolai no lo había reconocido. Tomó el negativo con cuidado y lo colocó sobre el escritorio junto con sus brochas y tinturas. De esa manera tomó tembloroso sus pinceles y tintas
y lentamente comenzó a retocar la imagen, pero esta vez sus órdenes eran distintas. Aunque se lo merecía, no iba a borrar a nadie de aquella imagen o de la historia en la que estaban solo él y Sonia, en un pasado feliz y olvidado de hacía tantos años. Pensó en su hijo Nikolai y en cómo lo extrañaba, y se imaginó el rostro pequeño del niño, y lentamente comenzó a pintarlo en el negativo, cuidadosamente, retocando la foto con cada detalle que recordaba de su hijo, su único hijo que había sacrificado por Rodinia, la madre patria. Cuando terminó y el retrato de los tres estuvo completo, cerró por fin los ojos, cansado, pero claramente escuchó desde el dormitorio la canción de cuna que Sonia le cantaba al pequeño y la risa de su Nikolai, que se mezclaba con el sonido de los pájaros de aquella mañana de principios de primavera en la ciudad de Moscú. Y cuenta la leyenda que hasta el día de hoy todavía se ve aparecer aquel espectro a la entrada de aquel mausoleo de mármol rojo con una pregunta en la mirada que Lenin nunca responde. Hasta la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quieras que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes@caco.cl. Hasta la próxima semana.